buen día, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor por este día de vida, ¿no? Que ya es suficiente motivo para darle gracias al Señor, ¿no? Y bueno, además de eso, el Señor tuvo a bien salvarnos, tuvo a bien darnos la vida abundante y la vida eterna. Así que damos gracias a Dios porque una vez más estamos convocados en nuestro seminario online de Casa de Oración Banfield para todo el mundo, ya podemos decir, ya salimos a España, salimos a México, salimos a Perú y hasta la capital de Chaco, estamos saliendo, así que gloria a Dios por eso. Dice la palabra del Señor: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué profundidad hay aquí, La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Y estamos teniendo esta serie de enseñanzas donde estamos recorriendo literalmente libro por libro, y ya vamos por nuestro libro número 17, Si a alguno le está faltando alguna de las clases, me lo puede solicitar. Estamos trabajando en eso, no nos da los tiempos, pero tenemos todos los audios allí para transformarlo en MP3 y en video, así que prontamente van a estar. Y hoy vamos a abordar el libro de Esther. Esther era la doncella judía que se convirtió en reina de Persia y rescató a su pueblo de un plan cruel para aniquilarlos. Su historia se registra en el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, Esther. La fiesta judía de Purim está allí. Purim viene de la raíz del vocablo hebreo pur, de origen persa, que significa suerte, simplemente suerte. El nombre alude a aquel malvado Hamán que echó suerte para elegir el día en que iba a matar a todos los judíos habitantes de Persia. Se celebra esta liberación especial de los judíos, y la historia de Esther, como ustedes saben, amados estudiantes y amantes de la palabra de Dios, como ustedes saben, en cada clase repasamos y hacemos un sondeo a vuelo de pájaro del libro. Pero qué bueno poder tener, ¿no? Pasar por él, no pasarlo por alto, sino tener un conocimiento al menos básico de cada libro de la Biblia. La historia de Esther comienza con un banquete del rey. El rey Asuero era hijo del famoso rey persa Darío I, quien es mencionado, acordate de tener tu anotador y tu lapicera, en Esdras 4:24, Esdras 5 al 7, Daniel capítulo 6, versículo 1 y versículo 25, y Ageo capítulo 1, versículo 15 y capítulo 2, versículo 10. El año del incidente entre Esther y el rey Asuero fue aproximadamente en el año 483 a.C. El imperio del rey Asuero era enorme. De hecho, fue el más grande que el mundo haya visto. Persia cubrió el área ahora conocida como Turquía, así como Irak, Irán, Pakistán, Jordania, el Líbano e Israel también. Incluye también las secciones de Egipto, parte de África, Sudán y Libia y Arabia Saudita. Fíjense el reino inmenso persa en aquel tiempo, la potencia de ese imperio. Como con la mayoría de los gentiles paganos, reyes de aquellos tiempos, el rey Asuero disfrutaba haciendo demostraciones públicas de su riqueza y de su poder, que incluía fiestas que a veces duraban hasta 180 días. Esto nada que ver con tus vecinos, que a veces te quejas porque están 2 noches con música, todo lo que da. Estos 180 días de fiesta. Obviamente, durante la fiesta que se menciona en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 10 al 11, el rey pidió que su esposa, la reina Vasti,
viniera delante de todos los gobernadores y príncipes para mostrarles su gran belleza vestida con su corona. La especulación, según escritores, es que el rey Asuero quería que Vasti apareciera llevando puesta solo la corona, es decir, que la reina posara desnuda delante de todos los príncipes allí con solamente la corona. Obviamente la reina Vasti rechazó la petición del rey y este rey se enfureció. El rey Asuero consultó a sus asesores en la ley, quienes declararon que Vasti, la reina, había ofendido al pueblo de la tierra. Temían los gobernantes de Persia, y el rey incluido, que las mujeres de Persia escucharan de la negativa de Vasti de obedecer a su esposo y comenzaran a despreciar a sus propios maridos. Es decir, que Vasti, el miedo que tenía Asuero era que quedara una mala imagen de su autoridad y que la mujer con ese comportamiento contagiara a otras mujeres. Sugirieron que el rey emitiera un decreto en toda la tierra para que Vasti nunca más pudiera entrar en su presencia. Es un edicto tremendo donde ya nunca más vería Vasti el rostro de Asuero. Y el rey lo hizo, proclamó el edicto para que cada pueblo, conforme a su lenguaje, leyera este edicto. Con Vasti ya derrotada, el rey se quedó sin reina. Los cortesanos del rey Asuero le sugirieron que realizara una búsqueda de hermosas vírgenes en toda la tierra para encontrar una nueva reina. Lo que diríamos hoy un casting, es decir, como cuando buscan modelos allí, ¿no? Desfilaban allí las chicas, las doncellas, para elegir la mejor candidata para el rey. Josefo, el historiador judío Josefo, registra que el rey Asuero eligió un total de 400 mujeres para completar el harem y actuar como candidatas para la nueva reina. Esto lo encontramos en Esther 2, 1 al 4. Bueno, le pido disculpas, ¿no? Porque como sucede en la iglesia, también llegan tarde a la sala de video. Las mujeres tenían que someterse a un año de tratamiento de belleza antes de su encuentro con el rey. Repito, las mujeres debían pasar por un... hoy veo que está de moda el tema de las uñitas y el tema del ¿cómo se llama eso del cabello donde se ponen queratina y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, se ve que es un negocio que funciona porque todo el mundo lo hace. Y en aquel tiempo estas mujeres tenían que someterse a un año de tratamiento de belleza antes de encontrarse con el rey. Primero el casting, después todo un tiempo de preparación y de embellecimiento para presentarla recién al rey. Versículo 12, lo encontrás allí en Esther 2. Esther, una judía cuyo nombre hebreo era Hadashá, fue elegida como una de las vírgenes, versículo 8. Hasta el momento en que las vírgenes fueron llevadas al rey, se les mantuvo en el harem bajo el cuidado de Hegai. Esto lo encontrás en Esther 2:8. Después de su encuentro, entendemos íntimo, puesto que ya dejaron de ser vírgenes, fueron llevadas en la zona reservada para albergar las concubinas o amantes, donde eran puestas bajo la mirada vigilante de un eunuco llamado Saagás, versículo 14. Esther había estado viviendo en la ciudadela de Susa, donde también vivía el rey. Ella era prima de un varón del linaje de Benjamín llamado Mardoqueo, aunque se le menciona como tío, pero en realidad eran primos, quien también fue su guardián, habiéndola adoptado como a su propia hija, o sea, algo muy raro, ¿no? Era primo, se dice que es tío, pero la trata como a hija.
Cuando sus padres murieron, Mardoqueo tenía una clase de posición oficial dentro del gobierno persa, Esther 2:19. Cuando Esther fue elegida como candidata para ser reina, Mardoqueo le dio instrucciones de no revelar su origen judío. Versículo 10 de Esther capítulo 2. También visitaba diariamente el harem del rey para ver cómo estaba su prima Esther. Versículo 11. Cuando llegó el turno de Esther para estar con el rey, esto lo podés encontrar en Esther 2:15, dice, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el varón de todo lo que la veían. Interesante texto para un estudio para las mujeres, ¿verdad? Dice, ninguna cosa procuró sino todo el consejo que Hegai, el eunuco, le había dado. O sea, el eunuco era el intermediario entre las doncellas y el rey. Y el eunuco le transmitía a las doncellas cuáles eran los gustos del rey, cómo era el rey, es decir, lo presentaba. Esto analógicamente, ¿no? De una manera analógicamente, por eso lo digo, lo repito, Hegai representaría, es el tipo del Espíritu Santo, es decir, está preparando a la novia para presentarla al rey y diciéndole a la novia qué es lo que quiere el rey, cuál es la voluntad del rey. Entonces, interesante punto para tomar en cuenta, vos que armás tus bosquejos para tus enseñanzas. Ella también ganó el favor del rey, y el rey, dice, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y él la hizo su reina. Esther 2:17. Parece que Esther, además de ser de hermosa figura y de buen parecer, dice versículo 7, esta mujer supo ser sumisa al seguir los consejos sabios de los consejeros y además bastante atractiva en todos sus aspectos, según nos relata las Escrituras. A medida que la historia se desarrolla, también resulta evidente que Dios estaba obrando durante todo este proceso. No nos olvidemos que Dios está en todo lo que tiene que ver con los hijos de Dios. Cuando el Hijo de Dios está en el orden, en la voluntad de Dios, Dios está con él, Dios lo bendice, Dios lo hace caer en gracia. Ahora, si estás por colectora, como siempre digo, ¿no? Si no estás en la carretera, en la autopista de Dios y andás por colectora, eso es otra cosa, ¿no? Algún tiempo después, cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, escuchó un complot contra Asuero. La verdad que el libro de Esther es para una novela, esas novelas de la tarde, pero bien hechas, es atrapante, ¿no? Mardoqueo escuchó al pasar, como él se movía en el palacio, él estaba por allí, escuchó algo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a su prima, que ya era reina, ¿no? Me imagino aún el trato con la reina, ¿no? Ya cambió su postura ante ella, porque no era solo su prima, sino que era la reina, su reina. Y Esther lo comunica al rey, a Asuero, el nombre de Mardoqueo. Le dice, mi primo me acaba de contar esto. Y el plan fue frustrado, pero rápidamente fue olvidado. Esther capítulo 2, versículo 21 al 23. También aquí yo saco una enseñanza, pero en este momento me viene a la mente que a veces hay personas que dicen yo hago favores y no me lo devuelven, yo hago muchas cosas y ni gracias te dicen. Bueno, sabemos que hay, como decía vez pasada, la gente le cuesta ser agradecida, ¿no? Y recuerdo el caso de Daniel. Ustedes se acordarán cuando él estuvo en la cárcel y él tiene un sueño, o mejor dicho, el copero del rey y el panadero tienen sueños, y él le revela el sueño, y al copero le fue bien, y después se olvidó el copero, y Daniel siguió estando ahí preso, ¿no? Y realmente a Esther le pasó lo mismo, y a Mardoqueo, porque se frustró un atentado de un asesinato contra el rey, se le comunica y esto es pronto olvidado.
Entonces, si te ha pasado esto en tu vida cotidiana, si te está pasando, descansa en Dios, porque el tiempo es de Dios y el Señor hará justicia, el Señor te hará brillar en su justicia. No te desesperes, no te apures, no quieras hacer las cosas por tu fuerza, confía en el Señor. Bueno, seguimos. Vemos que en este caso la continua conexión de Esther con Mardoqueo, así como su integridad, vemos una integridad en esta mujer. Tanto Mardoqueo como Esther honraron al rey y deseaban protegerlo de sus enemigos. También, perdonen, no puedo con mi genio, pero saco otra enseñanza en este momento. Mardoqueo era pagano, o sea, recuerden cómo comienza la historia. Él quiere que su reina pose desnuda delante, o sea, era un impío. Pero era la autoridad puesta, era la eminencia, era el que gobernaba, y ellos, tanto Esther como Mardoqueo, eran íntegros y leales al rey. Entonces, aquí no importa quién está el presidente de turno, si es de izquierda, derecha, de blanco, negro, nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Después de esto, el rey nombró a un hombre perverso. Aparece el malvado de la película, ¿no? Un hombre perverso. Y lo pone sobre asuntos importantes. Bueno, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Uno dice, eligen a cada uno como ministro para un cargo importante en un país. Bueno, y pasa, ¿no? Pasó en la palabra de Dios y pasa hoy en día, ¿no? Donde vos decís, ¿cómo pueden poner a en un cargo tan importante? Pero bueno, otra enseñanza tremenda, yo sabía que esta enseñanza iba a ser muy, muy rica para nosotros hoy, porque nosotros confiamos en el Señor, no en un presidente, no en un ministro que aunque corra la Biblia cuando va a jurar, no nos importa, amados, nosotros confiamos en el Señor y cada uno recibirá el pago conforme a sus obras. El rey nombró a este hombre perverso, su nombre era Amán, y despreciaba el pueblo, odiaba al pueblo israelita. Amán fue descendiente de Agag, rey de Amalek, que a propósito, un pueblo que por generaciones fue enemigo declarado de Israel. Podés leer esto en Éxodo capítulo 17. Y la discriminación y el prejuicio en contra de Israel estaba profundamente arraigado en el corazón entenebrecido de este tal Amán, que de Amán no tenía nada. En su arrogancia, Amán ordenó que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaran y se inclinaran ante él. O sea, el tipo era narcisista, megalómano, él quería ser reconocido, como muchos, ¿no? Quieren ser reconocidos. ¿Y qué pasó con Mardoqueo, que era un hombre de la talla de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? No se quiso arrodillar. El tipo quería que lo adoren. Y él se negó. Los siervos del rey denunciaron a Mardoqueo con Amán y le contaron, siempre hay algún alcahuete, ¿no? Y se aseguraron de decirle que Mardoqueo era judío. Amán no solo quería castigar a Mardoqueo, sino, como dice Esther, capítulo 3, versículo 6, procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Quería aniquilarlos. Este era un Hitler de aquel tiempo. El rey Asuero le permitió a Amán hacer lo que quisiera al respecto. Fíjate el acomodo, ¿no?, entre ellos. Y se emitió un decreto a todas las provincias que un día determinado que había sido elegido a la suerte, por eso es pur, la palabra pur, suerte, de ahí viene el purín, para destruir al pueblo. Esther 3:13, destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Es decir, estamos hablando, amados estudiantes, de un decreto
Cuando un rey, ¿ustedes se recuerdan cuando a Daniel lo meten al foso de los leones? Le hicieron firmar un decreto porque era algo que no se podía retroceder. Una vez que el rey ponía su anillo y sellaba el decreto, no podía volverse atrás. Entonces era terrible la situación. Y este tipo logró que el rey firmara ese decreto. Ese, ¿cómo se dice? Decreto de DNU, ¿no? En ese tiempo fue un DNU. El pueblo estaba conmovido cuando se enteran de esto y hubo gran luto en Israel. Miren, Dios cuando hace algo, siempre tomo como ejemplo la piedra en la fuente. Cuando tiras una piedra, esto hace una onda expansiva, ¿no? Que va afectando todo su entorno. Cuando Dios hace algo, lo hace tan perfecto, es tan milimétricamente exacto el Señor. El Señor es el matemático de los matemáticos, es excelente en lo que hace, hay sabiduría en lo que hace. El Señor está tratando muchas cosas a la vez, y a la vez también está tratando a su pueblo, que su pueblo en definitiva está bajo el gobierno persa por rebelde, porque sus padres fueron rebeldes y ellos también fueron rebeldes. Entonces se sale un edicto, se sale a conocer, se da a conocer que el pueblo iba a ser masacrado, y la verdad que hubo gran lloro, imagínense, en aquel tiempo. La reina Esther no sabía del complot contra los judíos, aunque ella lo descubrió cuando sus doncellas y los eunucos le dijeron que Mardoqueo estaba en apuros. Esther envió un mensajero a Mardoqueo para averiguar lo que estaba pasando. Su primo Mardoqueo le envió una copia del edicto y le pidió, y esto lo encontrás en Esther 4:8, que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora, había una ley que no permitía entrar en la presencia del rey sin ser llamado. Por eso la imagen que hemos publicado, ves que es una mujer, que en este caso viene siendo Esther, que abre la puerta hacia el trono donde está el rey, y eso era muy peligroso. Eso no era poder entrar así nomás como quien entra como Pancho por su casa, ¿no? Sí, no importa que sea la esposa del rey, la reina. Entonces no estaba permitido, había una ley, no se podía entrar. Y Esther no había sido invitada por el rey durante los últimos 30 días, porque era así. A través de su intermediario, Esther le informó a Mardoqueo su aparente incapacidad para ayudar. Previamente, antes de entrar a hablar con el rey, ella tuvo temor, dice, no, el rey no me llama, no se me da la oportunidad, no puedo. ¿Viste cuando ves el impedimento? Decís, no puedo. Pero acá también hay otra enseñanza de vida práctica. Cuando vos decís no puedo, a veces es no quiero, porque ¿por qué no podés? Y no, porque está en juego mi reputación, está en juego mi trabajo, está en juego mi vida. Bueno, fíjate lo que pasó. Esther, capítulo 4, versículo 13 al 14, fíjate lo que dice. Búscalo ahí tranquilo, mientras yo tomo agua. Esther 4, 13 al 14. Para mí este es uno de los textos, me encanta este texto. Me encanta porque me habla mucho a mi vida, ¿no? Dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque ella pudo haber sido tentada a decir, bueno, yo soy la reina, yo estoy acá en el palacio, y bueno, lo siento. Si mi pueblo tiene que morir, hasta mi tío o mi primo, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo ahora estoy acomodado, acomodada, ¿no? Entonces, Mardoqueo, un hombre de Dios, le habla claro, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es decir, si vos no te callás, si vos te quedás en la comodidad y te quedás en el yo no me meto, no importa. Dios se suplirá y usará a otro. Te quería usar a vos, pero como vos te comportás como un cobarde, voy a usar a otra persona. Eso es lo que está diciendo. Dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y después le hace una pregunta, la pregunta que creo que yo le habrá atravesado el corazón a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En forma de pregunta le hace.
Entonces, pensemos, amados, en la posición que cada uno está. ¿No será que Dios te puso ahí para algo? Te lo dejo pensando. Porque no es que vos estás en ese trabajo, o en ese puesto, o en esa autoridad, para vos y para vos, ¿no? No, si sos hijo de Dios y estás en la voluntad de Dios, en el orden de Dios, en la autopista de Dios, pensá bien, ¿por qué Dios te puso ahí? En una gran muestra de fe, Esther estuvo de acuerdo, le pidió a los judíos que ayunaran por ella durante 3 días, mientras ella y sus damas también ayunaban. El tema del ayuno es un tema importante, que ya tocaremos en algún momento, pero solamente decir que el ayuno es un acto de desconexión del mundo, de la carne y de todo lo que tenga que ver con la materia, para dedicarme a la oración. Me desconecto del alimento físico para conectarme en el alimento espiritual y bueno, y clamar a Dios y orar a Dios por tal situación. Bueno, dice Esther 4:16 precisamente: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, dijo ella, y si perezco, que perezca. Esa es otra frase que a mí se me graba en la mente y en el corazón. Dice, decide ella ante las palabras de su primo: entraré al ver al rey, aunque no esté en la ley. ¿Viste? A veces estamos con el tema de la ley, hay que respetar la ley. Claro que sí, hay que respetar la ley. Claro que sí. Mientras no transgreda la ley del Señor, o sea, la palabra de Dios, estamos todo bien. Entonces, en este caso ella tuvo que transgredir una ley para hacer la voluntad de Dios. Muy interesante, ¿no? Y dijo, y si perezco, si tengo que morir, que muera. Qué determinación. Cuando Esther se acercó al rey, ella estaba literalmente arriesgando su vida. Sin embargo, Esther obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Señal de aceptación. Me imagino yo que cuando la vio, la gracia del Señor estaba sobre ella, él la amaba, dice, la amaba más que a todas. Cuando la vio, su corazón se regocijó. Por eso, amados, tenemos que llevarnos bien con todos, ¿no? Y caer en gracia a todos, ¿no? Qué lindo cuando una persona te ve y dice, ay, mira, ahí viene tal, él ama a Dios, él va a la iglesia, él conoce la Biblia, a él le vamos a preguntar, ¿no? Entonces, qué bueno es actuar con la sabiduría. Mujer sabia, si las ha visto. Esther, como dijo alguien, Esther es más que la Mujer Maravilla y que, no sé, que los superhéroes que hay por ahí. Una señal que representaba, que aceptaba su presencia, era el cetro extendido del rey. Esther invitó a Asuero y a Amán a un banquete ese día. Una comida preparó. Y el rey llamó a Amán, el asesino, ¿no? Y vinieron al banquete, donde él le preguntó a Esther qué le gustaría. Aunque sea la mitad del reino, dijo, el rey le promete a Esther. Versículo 6. Esther invitó a los dos hombres para que asistieran a otro banquete, hizo otra celebración. Al día siguiente, cuando iba a presentar su petición, versículo 8. Y los hombres, es decir, el rey Asuero y Amán, aceptaron. Asuero tenía dificultad para dormir esa noche. Y ahí vemos la mano de Dios. Asuero no podía dormir, estaba con insomnio, y en ese tiempo no había Megatol, creo que es para dormir, ¿no? No podía dormir, tenía dificultades para dormir esa noche y ordenó que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas, que la leyeran en su presencia, es decir, el informe, el libro de actas, digamos, del reino, para que el informe, como no podía dormir, en ese tiempo no había tablets, computadores, nada de eso, bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que está escrito en las crónicas. Sorprendentemente, el relato que él escuchó fue cuando Mardoqueo, ahí está, cuando lo que él se había olvidado anteriormente, ese favor que le salvó la vida, cuando Mardoqueo descubrió el plan para matarlo y que gracias a eso el rey está vivo, que la vida del rey continúa. Entre tanto, como si fuese a modo de una película, en otra situación, Amán regresa a su casa,
reunió a sus amigos, era así fanfarrón, era así agrandado, reunió a su esposa y les contó cómo el rey y la reina lo habían honrado. Él se sentía seguro, se sentía poderoso, ¿no? Como aquel rey que se presenta ante Samuel, ¿se acuerdan? Que él se pensó que estaba todo bien y Samuel lo descuartiza. Bueno, esa es otra historia. Además había visto a Mardoqueo por el camino y esto desalentó su espíritu. Su esposa y sus amigos le sugirieron que construyera una horca para colgar a Mardoqueo, porque él hablaba mal de Mardoqueo, me tiene harto Mardoqueo, y la esposa y los amigos le dijeron, ¿por qué no lo colgás? Esther 5, 9 al 14. Amán siguió su consejo e hizo preparar la horca. Fíjate la contrapartida, Esther siguiendo el consejo de Mardoqueo y Amán siguiendo el consejo de su familia y de aquellos impíos. Mientras el rey Asuero estaba meditando sobre el hecho de que no había honrado a Mardoqueo por el acto de haber salvado su vida, el rey estaba diciendo, ¿cómo puede ser que yo no haya honrado a Mardoqueo, al primo de Esther? Él salvó mi vida. Amán, mientras tanto, entra a hablar con el rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. Fíjate, yo creo que Dios... No tengo dudas que Dios tiene sentido del humor, porque digo, el corazón de esta gente, ¿no? Uno pensando bien en el otro y el otro viendo cuántos metros va a tener la horca para matar a esa misma persona. Quizás hay gente que en este momento está pensando bien de vos. Y quizás hay gente que quiere tu destrucción, que quiere verte mordiendo el polvo y si te morís mejor. Pero si estás en el orden de Dios, bajo la cobertura de Dios, en la autopista de Dios, tenés el éxito asegurado. El rey le preguntó a Amán, ¿cómo se debía honrar a un hombre? Claro, el rey le pregunta a Amán, a ver, dame una idea, qué te parece? ¿Cómo se debería honrar a un hombre? Esto está en Esther 6:6. Y Amán, pensando que Asuero se estaba refiriendo a él, mas no se estaba refiriendo a él, se estaba refiriendo a aquel cuya horca estaba preparando para matarlo. Y bueno, le sugirió la mejor idea, ¿no? Bueno, y él pensaba que era él. Dijo, bueno, yo lo que haría es a ese hombre llevarlo a la plaza de la ciudad, pasearlo con el carruaje real, con los caballos todos allí adornados, esbeltos, llevando vestidos real, la misma ropa que el rey viste, y el caballo también del rey, pregonando, como dice Esther 6:9, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces Asuero, el rey, le ordenó a Amán que inmediatamente preparara todo, y que el honrado sería un tal Mardoqueo. Imagínense la cara de Amán. ¿Pueden imaginarse cómo? Miren, la palabra del Señor dice que convertirá en bendición la maldición que traigan contra ti. Cuando estás en el orden de Dios, no porque vos seas especial, no porque seas el hijo del rey o el supercampeón o descubre el campeón que hay en ti. No, cuando vos sos humilde, honrás al Señor, sos leal al Señor, el Señor te honrará. Amán obedeció al rey y honró al hombre que más odiaba. Luego le contó a su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Bueno, con más visión de lo que probablemente se dieron cuenta. Dice Esther 6:13, al llegar a su casa les contó, o sea, Amán a su esposa, a sus amigos, lo que le había ocurrido. Su esposa y sus amigos más sabios, o sea, tuvieron más luz que el propio Amán. Mirá, si Mardoqueo es judío, no pienses que lo vas a poder vencer. Al contrario, esto es apenas el comienzo de tu derrota total. Como diciéndole, mira, afloja con eso, deponé de tu actitud porque no te va a ir bien. Los eunucos del rey llegaron para llevar a Amán al banquete de Esther, versículo 14. Y allí Esther le dijo al rey que su pueblo había sido vendido para ser destruido. Se sorprende el rey Asuero, no sabía esto. Mostrando gran respeto y humildad, Esther dijo que si solo hubieran sido vendidos como esclavos, ella se habría callado. Fíjate
la humildad de Esther. Esto lo encontrás en Esther capítulo 7, versículo 4. Dice, se ha puesto precio a nuestras vidas y se nos quiere destruir, aniquilar. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría y no molestaría a su majestad por algo sin importancia. O sea, ella prefería aún ser esclavizados aún más que ser aniquilados. Entonces el rey quedó horrorizado de que alguien se atreviese a hacer tal cosa al pueblo de su amada reina. Versículo 5 de Esther 7. Esther reveló el hombre detrás del complot, revela el nombre. Versículo 6, este malvado, dice, es Amán. Asuero salió del banquete enfurecido. Amán quedó detrás para suplicarle a Esther por su vida, casi de una manera violenta. Se arrodilla, la toma allí del brazo. Cuando el rey entró de nuevo en la habitación y vio esto, pensó que Amán estaba molestando a Esther y luego ordenó que colgaran a Amán en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Versículo 8 al 10. Después que Amán murió, Asuero le dio a Esther la casa de Amán y a Mardoqueo le dio su anillo de sello, esencialmente dándole a Mardoqueo la misma autoridad en el reino que Amán tenía anteriormente. Sin embargo, el decreto que había sido de Amán era irrevocable, o sea, de destruir al pueblo no se podía revocar, como les dije anteriormente. Esther volvió a interceder ante el rey para que interviniera, y Asuero ordenó que se escribiera otro decreto para contrarrestar el primero. Este decreto le dio a los judíos el derecho a defenderse contra cualquiera que los atacara, o sea, los armó al pueblo para que lucharan. Ahora, ese luto que hubo en el pueblo, ese llanto, ese dolor, cuando sale el decreto del aniquilamiento, se convirtió en gozo. Dice el Señor que convertirá tu tristeza en gozo, ¿no? Tu lamento en baile. Entonces los judíos habían entrado en un gozo en todas las provincias. Muchos incluso se convirtieron en judíos porque por el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos se hicieron judíos, muchos de los persas se transformaron, se unieron a los judíos porque vieron que Dios estaba con ellos. Qué tremendo, ¿no? Algunos enemigos atacaron anteriormente en el día señalado, pero los judíos tuvieron la victoria sobre todos ellos. Esther capítulo 8. Bueno, la valentía y la fe de esta mujer, amado estudiante, son un testimonio de la confianza que esta joven mujer tenía en el Dios vivo. Su vida es una lección sobre la soberanía de Dios sobre su creación. Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas, gobiernos y situaciones en su plan y propósito. Puede que no sepamos lo que Dios está haciendo en un momento determinado, que nos sintamos mal, abandonados, traicionados, no reconocidos. Pero vendrá un tiempo cuando nos daremos cuenta de que porque hemos pasado ciertas experiencias, vamos a entender por qué la pasamos. Conocido determinada persona, vivido en ciertas áreas, comprado en determinados almacenes o realizado cierto viaje o haber perdido ciertos negocios, vas a entender por qué pasó eso. Llegará el momento en que todo va a comenzar a encajar, como le dijo el Señor a los discípulos, sobre todo a Pedro, ¿no? Lo que hago ahora no lo entendés ahora, pero lo entenderás después. Miraremos hacia atrás y veremos que nosotros también estábamos en el lugar adecuado en el momento preciso, como les digo, bajo la cobertura, en el orden de Dios. Así como sucedió con Esther, ella estaba en el harem para un momento como este, como le dijo Mardoqueo. Ella fue reina para un momento como este. Primero estuvo ahí como harem, después como reina. Ella fue fortalecida y estaba dispuesta a interceder por su pueblo para un momento como este. O sea, Dios va preparando en diferentes circunstancias el corazón de sus hijos. Ella fue fiel en su obediencia. Esther confió en Dios y sirvió con humildad, sin prepotencia y sin importar lo que podía costar aún su propia vida. Esther es verdaderamente un recordatorio de las promesas de Dios, como está escrito allí en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Libro de Esther.
El autor de nuestro libro de hoy no especifica el nombre de su autor. Las tradiciones más populares señalan que fue Mardoqueo, quien fue el personaje también importante en la historia de Esther. La fecha de su escritura, probablemente en el año 460 o 350 a.C. Propósito de la escritura, el propósito del libro de Esther es exponer la providencia de Dios, especialmente con respecto a su pueblo, Israel en este caso. El libro de Esther registra la institución de la fiesta del Purim y la obligación de su observación perpetua. Hasta el día de hoy se celebra la fiesta del Purim. El libro de Esther fue leído en la fiesta del Purim para conmemorar la gran liberación que trajo el Señor a la nación judía por medio de Esther. Los judíos de hoy aún leen Esther durante el Purim. Algunos versículos claves. Esther 2.15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo a Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fíjate, ganaba, ese era algo que iba creciendo paulatinamente, ¿no? Esther 4.14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 6.12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto la cabeza. Esther 7.3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Qué tremendas palabras. Bueno, breve resumen del libro, ya vamos terminando. Puede ser dividido en 3 secciones. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 18, Esther reemplaza a Vasti. Capítulo 2, versículo 19, al capítulo 7, versículo 10, Mardoqueo vence a Amán. Y tercero, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 3, Israel sobrevive al intento de Amán de destruirlo. La noble Esther arriesga su propia vida al darse cuenta de lo que estaba en juego. Ella voluntariamente hizo lo que pudo haber sido una maniobra mortal y denunció ante el rey a Amán, hombre de su confianza, quien era el segundo al mando del reino de su esposo. Ella demostró ser una oponente inteligente y más digna, a la vez humilde, respetuosa de la posición de su esposo el rey. Es muy parecida a la historia de José también. Ambas historias incluyen a monarcas extranjeros quienes controlan el destino de los judíos. Ambas narraciones muestran el heroísmo de individuos israelitas quienes proveen los medios para la salvación de su pueblo y nación. Y vemos, evidentemente, la mano del Señor. Las referencias proféticas. Sabemos que cada libro tiene su referencia profética. En Esther se nos muestra tras bastidores la continua lucha de Satanás contra los propósitos de Dios. No nos olvidemos que el bicho ese anda, y más especialmente contra su Mesías prometido. Porque esto es como, bueno, yo siempre soy un poco cinéfilo, ¿no? Y de todos, sobre todo películas clásicas. La película de Terminator, que él viaja al pasado para, como es, destruir a la madre de quien sería el Salvador, digamos, ¿no? Y el Satanás, desde que fue anunciado en el Edén, la simiente de la mujer, trabajó todo el tiempo para destruir ese pueblo, para que no haya simiente, para que el Mesías no nazca. La llegada de Cristo a la raza humana fue afirmada sobre la existencia de la raza judía. Así como Amán conspiró contra los judíos con el fin de destruirlo, así también Satanás se ha declarado en contra de Cristo y su pueblo.
Así como Amán fue vencido sobre la horca que él mismo construyó para Mardoqueo, así Cristo usa la misma arma que su enemigo ideó para destruirlo a él y a su simiente espiritual. Porque la cruz por la cual Satanás planeó destruir al Mesías fue el medio a través del cual el mismo Mesías, Jesús, anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 al 15. Es decir, la misma cruz, ya no una horca que preparó Satanás para destruir al Mesías, fue el mismo medio por el cual destruye al enemigo. Así como Amán fue colgado en la horca que él construyó para Mardoqueo, así el diablo fue aplastado por la cruz que erigió para destruir a Cristo. Aplicación práctica. Bueno, hemos visto bastante material sobre esto para nuestras vidas. El libro de Esther muestra la elección de hacer que hacemos entre ver la mano de Dios y las circunstancias de nuestra vida, y ver las cosas como mera coincidencia. Dios es el soberano gobernante del universo y podemos estar seguros de que sus planes no serán cambiados por las acciones de simples hombres malvados. Aunque su nombre no es mencionado en el libro, a lo largo de todo el libro se hace evidente su cuidado providencial por su pueblo, tanto a individuos como a la nación. Por ejemplo, no podemos dejar de ver que el Todopoderoso ejerció su influencia sobre el oportuno insomnio del rey Asuero. Porque, interesante, no aparece la palabra Dios en el libro de Esther. A través del ejemplo de Mardoqueo y Esther, en este libro se muestra el silencioso lenguaje del amor que nuestro Padre usa con frecuencia para comunicarse directamente con nuestro espíritu. Y Esther probó tener un espíritu enseñable y bondadoso que también demostró gran fortaleza y obediencia voluntaria. La humildad de esta mujer llamada Esther fue marcadamente diferente a la de aquellos que la rodeaban, y esto le ocasionó ser elevada a la posición de reina. Ella nos enseña que el mantenerse respetuosa y humilde, aún en circunstancias no solamente difíciles, esto me recuerda a otra mujer, Abigail, sino humanamente imposibles, nos dispone para ser el vaso receptor de increíbles bendiciones que no imaginamos, tanto para nosotros mismos como para nuestra familia y todos los que nos rodean. Haríamos bien de imitar sus bondadosas actitudes en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Pero especialmente durante las pruebas. Ni una sola vez se menciona en las Escrituras que hubiera habido quejas o una mala actitud o tirar un plato o romper algo de parte de Esther. Muchas veces leemos que ella ganó el favor de aquellos que la rodeaban. Tal favor fue lo que a última instancia salvó a este pueblo, del cual vendría el Mesías. Se nos puede conceder tal favor al aceptar aún una injusta persecución. Cuando te sentís perseguido, no pelees, no te enojes, no relinches, ¿no? Descansa en el Señor y seguir el ejemplo de Esther, de mantener una actitud positiva, aunada con la humildad y la determinación de depender absolutamente de Dios. ¿Quién sabe si Dios nos puso en tal posición justamente para una época como esta? Bueno, para terminar, hacemos un vistazo del libro de Esther, nuestro libro número 17. Autor, como dijimos, se desconoce. Fecha en que se escribió, 450 a.C. ¿Qué periodo abarca? Abarca desde el año 480 al 475 a.C. La historia famosa incluye, Esther es una historia sobre una mujer de Israel que se convirtió en reina en un país extranjero y detuvo un genocidio destinado a matar a todos los judíos del país por intervención de Dios. Bien, amados, si el Señor no dice otra cosa, en la próxima transmisión seguiremos con el libro que continúa. Que el Señor les bendiga.